Pues buenas noches. Vamos a empezar con el tema que me tocó en esta noche, es el aborto, ¿verdad? Pues es un poco controversial porque a veces comentamos con gente no cristiana y tienen otro concepto de lo que nosotros como cristianos tenemos que creer y practicar. Pero ahorita yo ya preparando todo esto entendí un poco más sobre el aborto, porque a veces tienes tú una idea y vas investigando y vas encontrando más respuestas que puedes compartir, ¿verdad? Con la gente, porque se ha acercado gente a preguntarme, tú como cristiana, ¿qué crees sobre el aborto? ¿Verdad? Entonces el tema de hoy es el aborto, y hay varios tipos de aborto. Hay muchos, solamente voy a compartir dos hoy que yo tampoco conocía y ahorita ya lo fui conociendo. El aborto terapéutico es cuando la terminación del embarazo es necesario para la salud de la madre. El aborto eugenésico, este es para prevenir el nacimiento de niños deformados o retardados, ¿verdad? Esos son, como les comenté, hay varios, pero ahorita yo más voy a compartirles estos dos y ustedes pueden buscar después porque hay varias listas de abortos. Vamos a entrar bíblicamente. La Biblia en ningún momento trata específicamente el tema del aborto, ¿verdad? Sin embargo, hay enseñanzas en las Escrituras, aquí en la palabra del Señor, que dejan muy claro cuál es el punto de vista de Dios sobre este tema, sobre el aborto, ¿verdad? Voy a empezar con Jeremías 1:5. Son citas importantes que no sé si quieran apuntar, porque nosotros podemos después decir, mira, en la Biblia habla esto y Dios así lo ve, ¿verdad? Yo voy a leer Jeremías 1:5 y dice así: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí Jeremías 1:5 nos trata de decir que Dios nos conoce antes de formarnos, ¿verdad? Salmo 139:13 dice así, también es otra cita, voy a decir varias citas en esta noche. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esta es otra cita que describe la función activa de Dios en nuestra creación y formación en el vientre de nuestra madre. ¿Qué cita es esa? Esa fue Salmo 139:13. Y en Éxodo 21:22 dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Ese se encuentra en Éxodo 21:22, y esta cita marca la misma pena de muerte para quien causa la muerte de un bebé en el vientre del materno, y claramente Dios considera que un bebé en el vientre materno es tan ser humano como un adulto. Yo así lo veo, ¿verdad? Tratando de explicar un poco lo que dice aquí en Éxodo, pero lo que acabamos de leer. Es para... ¿Éxodo qué era? Es Éxodo 21:22. Lo voy a volver a leer. Dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces, ¿verdad? Entonces, como lo repito, se considera, que Dios considera que un bebé en el vientre materno es tan ser humano como un adulto, y para el cristiano, como nosotros, el aborto es un tema de derecho de la mujer a elegir a tener un bebé, ¿verdad? No es un tema, es lo que quiero decir, no es un tema de derecho de la mujer a elegir tener el bebé, ¿verdad? El bebé ya está presente y ya está vivo. El aborto es un asunto de vida o muerte de un ser humano creado a imagen de Dios. Así es claramente, ¿verdad? Está ya desde el momento en que ya está concebido, ya está en el vientre de la madre, ya es considerado un ser viviente, ¿verdad? Que Dios permitió que pudiera ir, ¿verdad? Génesis 1:27, también voy a leer, y dice así. Génesis 1:27 y luego voy a hacer 9:6. Génesis 1:27 dice:
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así lo que vuelvo a repetir, que fuimos creados a imagen de Dios. Y el 9:6 dice ahí mismo en Génesis, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En esos versículos nos dicen sobre el aborto. En pocas palabras, el aborto es un asesinato, ¿verdad? Es matar a un ser humano creado a imagen de Dios. Yo quise poner esto porque al estar leyendo estos versículos te dejan claro lo que la palabra de Dios y lo que Dios está tratando de decir. O sea, es matar a un ser humano creado a la imagen de Dios. Hoy en día los derechos del feto no le dan importancia, sino se enfocan mucho en los derechos de la madre. Se enfocan más en eso, en que la madre, en que tiene el derecho, en que ella tiene derecho si lo puede abortar o no puede abortar. Eso es incorrecto, ¿verdad? Ahora, dirán, pero si fue concebido como consecuencia de una violación o incesto, no sé si algunos saben lo que es un incesto, ¿verdad? Es una relación sexual entre familias, ¿verdad? Con la misma sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, esa pregunta me la han hecho mucho a mí y me dicen, bueno, pero si fue concebido por una violación o por un incesto, es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Eso no se le quita, ¿verdad? Eso sigue siendo así. Como cualquier ser humano, las circunstancias de la concepción no determinan el valor de una persona y su futuro, ¿verdad? Tiene futuro y no determina que si vale o no vale tenerlo o no tenerlo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, es inocente y no se debe castigar por el acto malvado del padre, ¿verdad? Dicen muchos, es que es inocente y no debe ser, pues, yo sé que es inocente y no debe ser, quitado, ¿verdad? Asesinado, como se puede decir. Pero hay un porcentaje, yo estaba checando los porcentajes de abortos, y ahora hay un porcentaje muy pequeño sobre abortos por violación, ¿verdad? O por incesto. Hay muy bajo ese porcentaje. También hay un porcentaje muy pequeño sobre cuando la vida de la madre está en peligro. Muchas veces también dicen eso, bueno, es que se tuvo que hacer el aborto por eso, o se tuvo que causar el aborto por esto, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo los porcentajes y es muy bajo eso, por violación o incesto o por peligro de la madre, de salud de la madre, ¿verdad? Es muy pequeño, ¿verdad? Pero sí lo hay, pero es muy pequeño, ¿verdad? Y como es muy pequeño, puede evitarse mediante un parto individual temprano del bebé, ya sea por cesárea o por inducción, ¿verdad? Que a veces lo inducen al bebé, ¿verdad? Puede haber manera de poder salvar ese bebé, ¿verdad? Porque a veces dicen, es que ya viene en peligro, la salud de la mamá es en peligro, te lo pueden inducir o puede haber una cesárea para poder salvar a ese bebé, ¿verdad? La mayoría de los abortos que se practican, y ese es un porcentaje muy alto, simplemente porque la mamá y las mujeres no lo quieren tener, ¿verdad? Entonces, es asombroso cómo defienden tanto, ¿verdad? Es que debemos defender por causa de la mujer y todo, pero a veces, pues ellas se embarazan, no quieren tener al bebé, pero no es por causa de que digas, es que me violaron, como lo repetí ahorita, es muy bajo el porcentaje de eso, ¿verdad? Entonces, la mayoría, y el porcentaje alto es porque ellas simplemente no quieren tener al bebé, ¿verdad? Entonces, el aborto, recordemos nosotros, cada uno de nosotros, que el pecado no es menos perdonable que cualquier otro pecado, ¿verdad? Digo hablando despacito, digo lento. Ok, todos los pecados pueden ser perdonados. ¿A qué me refiero? De que no es que digas, es que es más vale más este pecado que este. Es pecado total, ¿verdad? Voy a leer rápido Romanos 8:1. Con esta cita termino. Quise compartirla porque sí es importante que tengamos estas citas. Dice 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Entonces, sabemos, ¿verdad? Y lo que acabo de repetir, que cualquier pecado puede ser perdonado. Todos los pecados pueden ser perdonados por la fe en Cristo, ¿verdad? Aquí lo acaba de decir Romanos 8:1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una mujer ha tenido un aborto, un hombre que ha alentado un aborto, o un médico que ha realizado un aborto, pueden ser perdonados, porque han causado, es un pecado haber hecho eso, ¿verdad? Entonces es una práctica inaceptable desde el punto de vista de Dios. Él considera la vida prenatal de mucho valor, y al destruirla voluntariamente significa destruir algo que él considera precioso. Que a mí me llamó la atención aquí en Génesis, ¿verdad? Génesis, ¿qué dijo? Génesis 1:27, ¿verdad? Entonces Génesis 9:6 dice que válgame, bueno, ahí va. Dice que el de que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Y entonces, porque imagen de Dios el asunto es que nuestro trabajo es que la gente entienda que ese fetito fecundado es una persona. El asunto es que como se ha despersonalizado al embrión y luego al feto, entonces no importa si se tira, ¿verdad? Es como, o sea, lo voy a tirar, que al cabo que no es persona todavía. Exacto. Y aquí entonces nosotros a donde debemos de llegar con una persona, una mujer que está embarazada, es que desde el momento de la fecundación, Dios ya está, ¿verdad?, sabiendo de él y lo considera un ser humano, aunque apenas está en formación. Y es donde nos equivocamos a veces. Y ahorita hay mucha gente queriendo adoptar niños también, entonces pues igual tenlo y darlo en adopción. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, que esto se da tan fácil. En México es un largo, pero muy largo proceso en que haya un niño para adopción, pero aquí es muy fácil. Entonces la opción es esa: me violaron, pues a lo mejor no voy a querer ese bebé y siempre me va a recordar una violación con demasiada agresión, ¿verdad? Y todo, pero lo puedo dar una opción. Entonces ese es algo. Vale. Sí, papá. Es pecado, pues es pecado. Basta. La intención basta. No me digas Muchas pecado, veces ya te viene a quitar. es como cuando dicen, Tú no me peca digas pecado, igual y ya la pecado, intención Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, adelante. Bueno, a mí me tocó ver sobre el suicidio y bueno, es ¿cómo se dice? La descripción, ¿no? Es que es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida, mientras que el intento de suicidio es la autoagresión llevada a cabo con la intención de morir, que sin embargo no resulta la muerte. Por otra parte, el suicidio asistido consiste en la ayuda que una persona brinda a otra que desea acabar su vida. Y luego dice, en contraste, la eutanasia es la persona que ayuda a otra a finalizar su vida y juega un papel más activo al no instaurar o al suspender el tratamiento médico. Y luego pues como ejemplos de personas que están propensas a cometer dicho acto, el suicidio, son personas con trastornos mentales, depresión, esquizofrenia, crisis económicas, ludopatía. Ah, ok, entonces lo escribí yo mal. Soledad, abuso de drogas. Y la manera más común en que se comete ese acto es como ahorcamiento, envenenamiento con plaguicidas y la manipulación con armas de fuego. Bueno, y la Biblia, bueno, la palabra de Dios no usa la palabra suicidio, pero tiene mucho que decir sobre este tema. El Antiguo Testamento registra 5 claros suicidios, y el primero es
cuando Abimelech fue herido de muerte por una mujer que arrojó una piedra de molino sobre su cabeza y le gritó a su escudero que lo matara para que la muerte no se le atribuyera a la mujer. Y ese se encuentra en el pasaje de la Biblia en Jueces 9:54. No traje yo la Biblia, pero no sé si quiera alguien compartirlo para que 9:54. 9:50, sí, Jueces 9:54. Sí, ojalá y la disculpe bien. Ajá. Dice, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. ¿Ese es? Sí. Sí. Bueno, entonces, y el segundo es el del rey Saúl, herido de muerte sobre su propia espada para evitar que los filisteos le encarnecieran. Y ese se encuentra en el pasaje de la Biblia, 1 de Samuel 31:4. No sé si alguien lo Aquí está. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Sí, entonces el siguiente es el escudero de Saúl también se quitó la vida y ese se encuentra en 1 de Samuel 31:5. Dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y el siguiente es Aitofel. Ahitofel. Se ahorcó después de que Absalón, el hijo del rey David, dejó de seguir su consejo. Y se encuentra en 2 de Samuel 17:23. Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y por último es Zimri, dice, se prendió fuego después de que fracasó su rebelión. Y este se encuentra en el Primera de Reyes 16:18. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Bueno, entonces son los 5 más claros suicidios que la Biblia registra. Y después dice, bueno, la palabra de Dios declara la santidad de la vida en no matarás y que se encuentra en Éxodo 20:13. Creo que en Éxodo 20:13, no sé cómo se y la palabra de Dios declara que la vida es santidad y que no matarás. Así dice Éxodo 20:13, no matarás. No matarás. Y luego dice, nuestra cultura posmoderna cree que la verdad absoluta no existe en una sociedad teísta, ajá, o relativista. Es difícil defender la vida y estar en contra del suicidio si somos nuestro propio poder superior. Pero si Dios es el Señor de todo lo que existe, conserva la propiedad sobre nuestras vidas y sus días. Él es el único que puede determinar cuándo se realiza nuestro servicio, se cumple nuestro propósito previsto, y es la enseñanza clara
y consistente de las Escrituras que nuestras vidas pertenecen a su Hacedor y que no podemos ponerles fin por nuestros propios propósitos. Y ya es casi todo, pero acá me llamó la atención esto que dice el pecado imperdonable es rechazar la oferta de salvación del Espíritu Santo y morir en tal estado de rechazo. Entonces ha rechazado el único perdón que Dios puede ofrecerle. O sea, como, no sé, es también como que es un debate de que si es pecado o no el suicidio. Entonces, pero como que en este parte, como que dice que es más pecado rechazar la oferta de salvación del Espíritu Santo, que tal vez el suicidio no pueda ser, no sé, o sea, eso no lo sabemos. Acuérdate que no hay pecado grande ni chiquito. Ajá. Pecado es El pecado. pecado es pecado. Pero así, o sea, como que en estas informaciones está así como que mucha gente sí cree que sí. No es Muy bien. Muy bien. Ya voy a ver. Muy bien, excelente. Entonces, estamos hablando aborto. Es que no se permite. Acuérdate siempre que cada caso lo vamos a ver independiente, ¿verdad? El suicidio. Entonces la hermana dice algo muy importante. Oye, es que yo como que entonces mi conclusión es que como que la mitad dice que no hay problema y como que la otra mitad dice que sí. Entonces, ¿qué? Pero si hay gente que se suicida, oye, Saúl se suicidó, ¿cómo? Bueno, también podemos ver cuál era el entorno. En realidad él ya se estaba muriendo, ¿verdad? O sea, cosas así. El otro también, el Aitofet, Aitofet. Bueno, él tenía un problema grave con David porque él era abuelo de Betsabé. Entonces, pues él quería que Absalón hiciera lo que él quería. O sea, entonces ves el contexto, ¿verdad? De cada una de las cosas. Pero el asunto es que tenemos que aprender a ver uno por uno los casos. Pero tenemos que quedar claro, el aborto, Dios, o sea, no lo permite. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible porque la gente que nos pregunte no aborte. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque la gente no se suicide. Pero ¿qué haces cuando viene una mamá llorando? Un primo mío se suicidó y su mamá viene llorando conmigo, mi tía, y me dice, es que o sea, vengo a hablar contigo, porque quiero que tú me digas, ¿verdad que mi hijo no está en el infierno? Dime por favor o sea, una cosa, una desesperación. Dime por favor porque me dice el padre, me dice, ella es muy católica, y el padre me dice que se fue al infierno, pero tú dime tú, por favor, te estoy buscando a ti. Entonces, híjole, mira, hasta me dan ganas de llorar porque era tal su desesperación. Yo lo único que le dije, ¿sabes qué, tía? Porque ella decía, antes de irse de mi casa, él me dijo, háblame de Dios. Y entonces yo le dije, pues lo que de Dios ya lo sabes tú, todo lo que yo sé ya lo sabes. Y se fue, y se suicidó, se ahorcó. Entonces dice, yo no le hablé, yo no le dije lo que tenía que ver. O sea, era una cosa. Entonces, ¿qué le decimos ahí? ¿Sabes qué? Discúlpame, pero tu hijo se fue directo al infierno, porque así dice la Biblia, que los que se mueren se van al infierno. Los que se mueren solos, porque si matas a alguien, tienes la oportunidad de pedir perdón, pero si te matas solo, ¿a qué horas pediste perdón? Entonces le dije, tía, pues vamos a pensar dos cosas. Una, él no está en sus 5 sentidos, perdió la razón y por eso fue que se suicidó. Entonces, pues no puede haber condenación según los psicólogos cristianos, ¿verdad? Si la persona está fuera de sí, si no tiene conciencia, ¿verdad? Y la otra es que pues él tuvo a lo mejor 1 o 2 minutos ahí donde él estaba colgado para ponerse cuentas con Dios, ¿verdad? O vamos a orar para esperar que él haya tenido pues que haya reaccionado correctamente en ese momento, porque yo ya le había hablado de Cristo, porque bueno, pues tú le hablabas desde tu forma, desde tu manera, ¿verdad? Entonces, no podemos llegar y ya se mató uno y matar al que sigue, ¿sí me explico? Entonces, y si hay gente, hay hermanos en Cristo que se van al infierno, se van al infierno.
y ya, ¿verdad? Entonces, pues yo no le dije realmente que no estaba en el infierno, pero le di una esperanza, o sea, él tuvo ahí, pues no sé cuántos minutos tardes en morirte cuando te ahorcas, pero tuvo la oportunidad de ¿Qué ponerse piensa buenas. esa persona cuando está muriendo? Sí, ¿verdad? En correlación con Dios. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pues esperemos y vamos a orar para que así sea, no vamos a orar por su alma, él ya se fue y él se arrepintió, ojalá que se haya arrepentido, ¿verdad? Ya no puede hacer nada, ya se aventó, ya no se puede regresar, aunque piense, ching, ¿qué hice, Señor, perdóname? No sabemos, pero vamos a dar una esperanza porque el suicidio, pues el suicida ya se murió, ya no le vas a platicar, ya no le vas a dar esperanza, pero sí le vas a dar a alguien, o a alguien que está muy deprimido, ¿verdad? O sea, la verdad es que la vida vale la pena, todos hemos pasado por depresión y muchas veces, o por lo menos una vez en la vida, la mayoría de nosotros ha pensado, ay, a lo mejor me muriera, quitarme broncas, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos y somos felices y el Señor ha hecho con nosotros algo grande, ¿verdad? Entonces, pero vamos a saber, nosotros vamos a ver desde nuestros temas, ¿verdad? Que la gente viene y dice, oye, y la gente aparte, ahorita, no sé si lo veíamos a lo mejor en un principio, pero eso es otra opción. O sea, cuando yo estaba chica, cuando yo estaba joven, no era opción suicidarte. O sea, tú tenías problemas grandísimos porque cuando uno es adolescente, pues se te hace enorme cualquier problema. Tus papás los peores del mundo, ¿verdad? Yo ahora sé que tuve unos maravillosos papás, ¿no? Pero en ese momento yo pensé que los peores del mundo y todo. Y piensas en irte a la casa, piensas en emborracharte, piensas a lo mejor no en drogarte, pero muchos de mis compañeros se drogaban porque tenían problemas en su casa, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Pero no era una opción suicidarse, el que se suicidaba era como de otro mundo, o sea, estaba bien enfermo el que se Y es que suicidaba. te decían tus papás, te quieres ir de la casa, te quieres suicidar, y sacaba el cinto y ya con eso te quitaba las ganas. Sí, y mi mamá una vez le sacó, pues mi mamá tenía permiso para tener arma y la tenía siempre en la casa y siempre la tenía lista. Y sí, a uno de mis hermanos le dijo, mijito, te quieres suicidar, pues suicídate, pero nos estás dejando en la calle, choque, esto, tú en la cárcel, te sacamos dinero para el abogado y no, mijito, pues suicídate, y agarró, le cortó cartucho, le dijo, ten, mijito, pues suicídate una vez, ya lloramos 2 o 3 meses, pero pues nos quitamos del tronco. No, bueno, entonces pues reacciona, entonces, pero era como algo como que no era algo común, ahorita es tan común como cuando nosotros decíamos, me voy de la casa, entonces ahora dicen, me voy a matar, ¿sí? Para que ya no me sigas fregando, yo me voy a matar. Es una opción entre el abanico de opciones que tenemos para salir del dolor que te causa la mala vida que tienes. Una fuerza falsa. Es el suicidio, y eso lo ha traído el enemigo hasta acá, y lo ha traído y lo trae con gente como estas personas que son muy famosas y que pues se suicidan y empieza a aparecer algo tan común que entonces nuestros hijos lo tienen como opción, y es de lo que tenemos que platicarles, y no tenemos que decirles propiamente si te suicidas te vas al infierno, porque tú sabes que los muchachos hasta después de los 22, 23 años son conscientes de las consecuencias de sus actos. O sea, antes no, y aparte si tú le dices a un adolescente, no es consciente de las consecuencias, y aparte de, entonces tú crees, pues sabes que te va a doler que me vaya al infierno, pues sabes qué, para que irme al infierno que tú toda la vida sufres. ¿Sí me explico? A veces por venganza. Sí, entonces el asunto es ese, pues pero no vas a tener oportunidad, ¿verdad? No hay más oportunidades después. Y bueno, platícalo bien, platícalo con la gente que se te acerque. El suicidio no es una opción, pero no tienes que decirle a toda la gente que se va al infierno. Dile a los homosexuales que se van al infierno, sí, ¿verdad? Pero ten mucho tacto cuando hablas del suicidio. Que a veces la gente dice, a mí por ejemplo, cuando yo fui a líder de jóvenes 7 años, y en esos 7 años estuve en plática con los papás, estuve en plática con la gente de la iglesia, que los maestros y de ellos y con ellos y los papás
un matrimonio específicamente se quejó de mí, ¿verdad? Y no nada más con la pastora, creo que fue más arriba, porque yo les hablaba de sexo a los muchachos. O sea, tocaba, no para alentarlos, ¿verdad? Les hablaba para que estuvieran informados y ellos decían que, ¿cómo? Que son muchachos de la iglesia, que ellos no piensan en eso, ¿verdad? Que Así como que yo iba, ¿verdad? A hablarles de eso, a abrirles los ojos, y sabes, lo hacía, de verdad lo hacía para Dios y de una manera precisamente para no abrirles los ojos, pero sí no abrir los ojos a que ellos quisieran hacerlo, sino que importante es que nos podamos contener, ¿verdad? Y tips de que si estás sola con tu novio o con tu novia, así no te ve, o sea, los muchachos son mucho, vamos a ver una película, solos en la casa. Y aparte los papás son cristianos, también no lo deben permitir, pero también los papás, luego, no pasa nada, son cristianos, ¿tú crees que va? Claro, son humanos y sobre todo están en una etapa donde no controlan el asunto ese. Los muchachos tienen que saberlo, porque a veces piensan, no, yo estoy bien fuerte en Cristo, entonces yo puedo ir y puedo ir al cine con quien sea y estar ahí, pegarnos y tomar de la misma coca y todo, porque somos cristianos, no va a pasar nada. Pero el cuerpo... Y a lo mejor hasta los adultos también, por eso. no, estoy hablando, pero pues, los muchachos hay que enseñarles. Exactamente, bueno, vamos a seguirle porque si no, no vamos a... Si no, no son 10 minutos. Si no son 10 minutos. La Biblia, Y te traemos. no, Es el último. Son 8:04, 8:15 para comer. Ahí está mi turno. Estamos en la sede donde estamos aprendiendo la ética y la moral. Vamos a tener interesante y controversial y difícil lo que es el argumento, ¿verdad?, por el sufrimiento de matrimonios del mismo sexo. Entonces, como cuando nos referimos a los cristianos, como hablamos entre nosotros de hermanos, yo tengo aquí estipulado que debemos de usar lo que dice 1 Tesalonicenses 5:2, amados santos de Dios, porque eso es lo que son ustedes, amados. Los hermanos nos amamos, pero también somos santos de Dios. Así dice Tesalonicenses 5:2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, y como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estéis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. La Biblia nos exhorta, hermanos, de que tenemos que estar viviendo no en tinieblas, sino en la luz, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando de temas que el mismo mundo, ¿verdad?, de ahí han surgido de las tinieblas, como también la luz, ¿verdad?, que surgió de Jesucristo, que es la luz de nuestra luz. Caminamos en luz porque Jesucristo es nuestro Señor. Entonces, nos encontramos expuestos a la sociedad de donde vivimos. Hay unas sociedades que son más difíciles que otras en cuanto a estos temas, pero expuestos estamos especialmente los cristianos, los que queremos vivir en santidad. Y algo que está sucediendo, hermanos, es que las redes sociales, los grupos sociales, las ideas, las mentalidades de gentes que tienen liderazgo, y están haciendo que los países pierdan un tipo de soberanía, el gobierno. Ya el gobierno no es el que manda. Los presidentes, los secretarios, ahora ya hay gente detrás de ellos con mucho poder y dinero. Y ellos son los que amenazan, presionan, quitan, ponen o dejan de apoyar económicamente o de algún modo a los gobiernos. Entonces, si un gobierno dice, me quedo sin mi apoyo, pues ¿cuál gobierno voy a andar manejando? Prefieren tener el gobierno y el poder, aunque sea a través de ideas de personas que tienen la mente toda mal. Voy a hablar un poco acerca de esto generalmente, porque para entender más o menos por qué todo esto viene del mundo, y me voy a enfocar ya más de lo que es el matrimonio gay. Pero veamos más que la televisión es donde estas personas élites, los líderes, están dando definiciones de lo que ellos quieren que ustedes piensen, que ustedes aprendan, que ustedes hablen, y nos bombardean a través de los medios y la televisión, la radio y todo lo que vemos. Entonces esas definiciones, esas palabras que a veces vemos que dices tú, como el matrimonio gay, o sea, eso no existe. ¿Por qué están diciendo eso? Cuando yo escuchaba esas cosas yo no podía entender. Y sí
sí es triste, hermanos, es escuchar lo que el mundo está sacando de las tinieblas y lo está llevando a todas las comunidades, incluyendo la cristiana, porque se están penetrando, hermanos, las iglesias, están siendo contaminadas por las tinieblas. Y ahora voy a leer Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado, está hablando de Satanás, y fue lanzado fuera el gran ladrón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es Apocalipsis 12:9, dice que engaña a todo el mundo. Todo el mundo, incluyendo ahora muchas veces los que no están siendo fieles al Señor. Ahora sí vamos a entrar en lo que es el matrimonio. Este tema es un asunto sensitivo, hermanos, sensible, más bien, creo que lo dije en inglés, sensible, y necesitamos ser balanceados. Por eso, de verdad, hablamos de que un tema tiene que ser tratado independientemente de otro. No podemos generalizar en todos los casos, pero sí tenemos que ser balanceados en cada tema, en cada asunto. Entonces, necesitamos reconocer que, aunque nosotros hablemos con amor, porque yo puedo ir como una persona que tiene un pecado y un homosexual, estamos hablando de lo que es el matrimonio gay, y hablarle con amor y decirle, pues es que tienes que recapacitar. Aunque hablemos con amor, hermanos, si estamos hablando de la palabra de Dios, nos van a considerar odiosos y nos van a despreciar. ¿Verdad que sí? Así es. Van a pensar que no me deja hacer yo lo que yo quiero hacer. Lo que se cree, ahí empiezan a sacar su estilo de ellos, de este tipo de vida. Es mi vida, ¿tú qué te metes? ¿Ah? Pero uno se lo hace con amor, porque sabemos que, ahorita voy a explicar por qué. Porque cuál es la situación de que el cristiano quiere que las personas dejen esa manera de vivir. Pero yo lo que digo es esto: si no nos dejan defender el matrimonio, entonces ¿qué vamos a defender? Mira, no nos quieren dejar defender el matrimonio, ¿cómo? Eso está mal. Entonces, el matrimonio, las iglesias, tenemos a los pastores, a los líderes, fuimos llamados, nosotros vamos a estar defendiendo y donde no vamos a estar viendo dónde va la cultura para seguirla. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, quiero que quede bien claro que nosotros tenemos un llamado, nuestra autoridad y nuestra base es la Biblia. Por eso la hermana dice que tenemos que tener versículos bíblicos, porque esa es la base, esa es la autoridad que tenemos, de ahí la sacamos, ahí vienen todo esto, todas estas indicaciones. Claro, tenemos que tener sentido común, tenemos que tener tolerancia, sí, tenemos que tener balance, les dije, balance. Entonces, nosotros, ¿verdad?, no nos ajustamos a la cultura. Ese no es el llamado nuestro. Hay que decirles, yo cristiano no soy llamado a hacer lo que ustedes hacen, porque ese no es mi llamado es seguir la verdad. Y ese es el tema que está hablando en la iglesia, ¿verdad? Jesucristo dijo, bendícelos en tu palabra es la verdad. Ahora voy a leer 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevendrá, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por causa de que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. O sea, ahorita estamos sufriendo, pero tenemos una esperanza, ¿verdad? Que todo lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, trae consecuencias. Si estamos mal, hay malas consecuencias. Si estamos en la verdad, viene recompensa. Aunque la estamos pasando bien mal y estos acá están viviendo y gozando, porque eso es lo aparente. Pero sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, ahora ahí va la pregunta, a ver si no me tardo mucho. ¿Atendería usted a una boda del mismo sexo? ¿Atendería usted si fuera de su familia la que se va a casar o el que se va a casar? Ya, llegamos al punto más crítico. Yo al contemplar esta pregunta de una hija mía, de un familiar mío, a mí me dolería bastante el corazón. Me quebrantaría el corazón que me dijeran eso. La respuesta mía es no, yo no atendería. Simple, no atendería. Para mí como familiar me destrozaría el corazón. Pero realmente lo que están preguntando es, ¿por qué no atenderías? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué no? Okay, vamos a explicarles por qué no atendería. Yo no atendería porque dicha unión, estamos hablando de matrimonio gays, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dicha unión no es una unión hecha por Dios. Un matrimonio es lo que Dios unió, y dice la Biblia que no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, ¿qué es lo que Dios unió? Lo leyó Musi, varón y hembra los creó.
Y ahorita vamos a leer Génesis. Entonces, esto es lo que hace una boda hermosísima, que no es un logro humano. Dios une lo que Él creó, varón, ¿bien? Es un logro. Perdón, es una unión de Dios, no es un logro de, yo me conquisté, yo deseo, yo busco lo que a mí me gusta. Eso no es un matrimonio. Es lo que Dios unió. La paridad de hombres y mujeres es lo que Dios quiere, pero va a haber paridades de hombres con hombres y paridades de mujeres con mujeres. Y miren esto, hermanos, los podrán unir los pastores. Pueden unir a matrimonios gay. ¿Quién más puede unir estas uniones? ¿Quién más? Los pastores, los jueces, o simplemente dos personas que digan, un hombre y un hombre, vamos a casarnos. Ellos pueden unirse para dar la impresión de que Dios los está uniendo, pero esto es una ofensa al cielo. Es una ofensa al cielo esto. ¿Por qué digo esto? No, yo simplemente estaba tratando de hablar con alguien relacionado con eso. Sí, Dice, en la Divina Biblia dice, amaos los unos a los otros. te van a sacar ese versículo. No dice mujeres. Sí. No, pero también está la regla. Muchas cosas. Y también usa la regla de oro. Lo que quieras que hagan contigo, hazlo a los demás. Pero voy a hablar más detalles sobre eso. No, tienen un arsenal de versículos que les apoyan, pero lo usan mal. Ahora nada más que saber cómo contestarles. ¿Verdad? Noten que no lo estoy llamando un matrimonio, sino oficiar y celebrar y confirmar que dos personas unen sus vidas es un porque yo lo veo así. Si yo lo celebro es un derroche de vidas que lleva al infierno. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? E incluye los fornicarios y los idólatras. Bien. Entonces, conclusión. Es un derroche de dos vidas. Hace estas celebraciones. La Biblia dice que no heredarán el reino de los cielos. Es profana. No heredarán el reino de los cielos. No. Ni el que la hace la celebración y obviamente ni los que lo están contrayendo, ¿no? Bueno, ya trae el break. Pero Ok. yo veo con los familiares que son los hijos o hijas o whatever, y tienen algo, pues también, te decía, cosa dura, no ir. Pero eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Si te valgo de eso. Hay bastante. Ok, con eso termino. El ser homosexual no es lo que le manda a un hombre al infierno. Ahorita dijeron, te vas al infierno por ser homosexual. Ok, porque dice la Biblia que los que se echan con hombres y todo eso, pero miren, hermano, no puedes decir, porque eres homosexual te vas al infierno, porque por ser heterosexual no te lleva al cielo. El problema es que no aceptas que tú estás pecando y necesitas un salvador. Eso es lo que te manda al infierno. No puedes decirle, eres gay y te vas al infierno. No podemos decir eso porque eso no es lo que le manda al infierno. Lo que le manda al infierno es que no creyeron en Jesucristo. No me dio tiempo para aclarar eso, pero esa es la conclusión que yo tengo. Más sin embargo, uno juega con el compañerito, con la compañerita y no nos damos cuenta hasta que llegamos a un grado donde nos enseñan los juegos de azar. Pues en el diccionario, ¿verdad?, nos dice que son dos o más personas sometiéndose a unas reglas y que no es nada más que dice, es algo mental, es algo que la persona es muy inteligente, por eso gana mucho los juegos de azar. No, más bien se da por suerte. ¿Sí? Si sale el número, pues va a ganar la persona, va a ser beneficiada, y si no, pues no, ¿verdad? Dice, hay juegos como la lotería, el bingo, los dados, son juegos de azar. Esto es lo que nos dice el diccionario. Bien, y en la Biblia no hay textos que nos hablen directamente de los juegos de azar, pero hay una serie de textos que se refieren a los principios, ¿verdad? Los principios que tenemos como todo cristiano. ¿Nos conviene esto o no nos conviene? ¿Me edifica o no me edifica? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, eso es
es lo que tenemos nosotros que ver como cristianos. ¿Qué es lo que está pasando? Algunos versículos, por decir, nos habla en Éxodo 20, desde el Antiguo Testamento nos está ya hablando y diciendo. Éxodo 20, el versículo 17 dice, no codiciarás, no codiciarás. ¿Qué nos decía? La casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, no codiciarás a su criada, al buey, su asno, o sea, no, ninguna cosa por más pequeña que sea, yo puedo estar codiciando. Ay, qué bonitos zapatos, me encantan, pero no puedo estar yo diciendo, los quiero, esos, o sea, no, tengo que pensar, ¿verdad? Y decir, no, lo de mi prójimo es de él, qué bueno, qué bendecida es por tener los zapatos, pero yo tengo estos, y también darle gracias a Dios por eso. Bien. Las personas, la mayoría de las personas, la codicia que tienen es al dinero. Tenemos esa codicia al dinero, ¿verdad? Tengo esto, pero quiero más, o sea, quiero más. ¿Por qué? Pues porque mi cuenta bancaria se ve más bonita, pues entre más ceros tenga, ¿verdad? Aparte que pues así voy a poder gastar más. Es algo que siempre estamos nosotros, ay, pues, guardo o verdad, o pues ahora gasto y ahora gasto más, depende. Bien. Bueno, en primera de Timoteo 6:10 declara que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es muy necesario. Creo que a nadie dice que le sobra el dinero, ¿verdad? Al menos yo jamás he dicho, me sobra el dinero. Cuando mi esposo me dice, ¿tienes dinero? No tengo dinero. ¿Por qué? Porque ya sé para qué quiero esto y esto y esto, ¿verdad? Así es, entonces. Pero el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero, ¿sí? No quiero gastar porque yo me encanta tener dinero y mejor en lugar de comer correctamente voy el amor al dinero, no quiero soltarlo, no quiero gastarlo y yo estoy atesorando con amor ese dinero. Eso es malo, muy malo. Y dice la palabra de Dios, ¿sí? Que no debes de amar al dinero, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por lo tanto, la atracción a los juegos de azar, los que nos dan a ganar dinero, pues se nos hace muy atractivo a la mayoría de las personas. Bien, aquí les traigo algunos juegos. No son como el dominó. Hay hombres y mujeres todos los días en muchas partes del mundo que les gusta jugar al dominó y hacen apuestas. Van desde poco dinero hasta mucho dinero. Se juntan a eso y duran horas y horas. Es con dinero, mucho dinero. Esa atracción que sentimos a la lotería. ¿Cuántos no han jugado la lotería? Tantas cartas y cartas. Hay que sí, de muchísimos tipos de cartas. Bien. También hay gente que hasta el cuadrito Culete. El culete. No, de la, Ah, de la lotería. Que ganas el cuadrito al centro. ¿Cuánto? El No, centro. Por Y eso que mi papá juega. se junta dinero, se junta mucho dinero. Y todos los días, y hay familias enteras. Manda la pulga eso. Todos los días a eso se juntan. Y es dinero que están ahí. Eso es lo que trae, eso es lo que los atrae. Y dice, no solo estas personas que tienen adicción a los juegos se llaman ludópatas, se les dice, ¿verdad? Es una enfermedad mental. Esta enfermedad mental, según los estudios, ¿verdad? Está en el, se le llama
¿verdad? Bien, el ludópata es la persona que se preocupa por apostar y cada vez contar cantidades mayores para sentir más emoción. Estas personas intentan corregir o abandonar los juegos de azar, pero ya es tanta su adicción al juego que no pueden. En Mateo 6:21 Jesús dijo, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Amén. ¿Verdad? Y Lucas 12:16 dice en esta parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, los voy a derribar y voy a hacer unos más grandes para guardar todo lo que tengo. Pero ¿qué pasó? El Señor dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Sí, entonces ese es el amor al dinero. No es de que trabajemos y tenemos una remuneración por ello, no, es el amor al dinero, el estar acumulando, guardando. ¿Para qué? Para nadie, porque cuando hemos visto a una persona al morir que va con sus millones detrás de él, o cuando lo entierran con dinero, ¿verdad? Nunca lo hemos visto. Exactamente. Entonces, Si le esperan con una bolsa de dinero a alguien, vamos a estar por eso. exactamente, abren Sí. no sarcófagos, los ataúdes, ¿verdad? Para abrir y sacar lo que tiene. Muy bien. Entonces, la definición de apostar es participar en un juego, porque en los juegos de azar hay apuestas, pero también podemos, las personas que no apuestan, esas personas también hacen inversiones, ¿verdad? No es lo mismo apostar que invertir. Bien, el apostador es una persona, como les digo, que tiene que busca un riesgo, porque lo está buscando. Él va y busca el riesgo al estar jugando en los jueguitos estos, ¿verdad? Que le rascan. Y saben, y hay personas que yo los veo en el súper y van y compran y están ahí y se regresan y vuelven a comprar y vuelven a comprar. No, yo digo, pues para qué se regresan, van afuera y regresan. Yo digo, pues porque si vas a comprar, no compras de una vez los que tienen que Es que comprar. se sacó ahí $3 y fue de regresó. Sí. Se sacó $3 ahí, va y compró otro tiquete. No ganas Sí. dinero, pero ganas otra opción. El reintegro que le llaman. Bien. Bueno, eso. Para que te piques más, ¿no? La misma plática. La mayoría de las autoridades religiosas han rechazado los juegos de azar por las reconocidas consecuencias sociales asociadas con ello. La Biblia nos da principios que deben de gobernarnos a nosotros, ¿verdad? Nuestro pensamiento cristiano, el de obtener el dinero honradamente, no rápidamente como nos lo da estos juegos. Bien, la Biblia también nos enseña con claridad que todas las cosas pertenecen a Dios. Del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, el mundo y cuantos lo habitan. Esto está en el Salmo 24:1. Y como todas las cosas pertenecen a Dios, a las personas nos ha concedido la responsabilidad de administrar y el deber de rendir cuentas adecuadas con todo lo que Él nos ha confiado, ¿sí? Si Él a mí me ha proporcionado esta mesa, ¿verdad? O es la posesión que tengo, yo debo de cuidarla. Bueno, ¿qué voy a hacer con esta que yo tengo, esta posesión? Bueno, pues yo puedo ir a hablar con la conferencista y le rento esta mesa cada que usted tenga, ¿verdad? Pero es una forma de remunerar dinero, no de ir yo todos los días a jugar las cartas y obtener de ahí un dinero. Por eso a veces no es lo mismo invertir que apostar. No es lo
lo mismo invertir Es un que negocio apostar. que apostar. Así es. El sufrimiento que causan los juegos de azar es todo lo contrario a lo que se nos enseña del amor en las escrituras. Debemos de amar a nuestro prójimo, dice, y quienes somos pueblo de Dios debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 22:39 y Levítico 19:18, eso es lo que nos dice. Y el amor establece límites en las elecciones del cristiano, que nadie busque su propio beneficio, sino debe someterse a lo que dice el amor. Así que si nosotros nos juzgamos más los unos a los otros, más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Creo que no estoy leyendo muy bien. Vale. Bien, apostar en los juegos de azar es inconsecuente con la ética del trabajo que describe la escritura. La escritura enfatiza la importancia del trabajo. En muchos lugares se establece una correlación entre el trabajar y comer. En el Antiguo Testamento nos recuerda que por lo general el que labra su tierra tendrá abundancia de comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Eso nos lo dice en Proverbios 12:11. También nos enseña la codicia y la avaricia. Jesús dijo: absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lucas 12:15. Efesios 5:13 dice: no debe de haber avaricia. La codicia motiva a las apuestas en los juegos de azar. El juego es una atracción perversa que debe evitar los seguidores de Cristo. Todos los que creemos en Cristo, pues debemos de evitar eso. El apostar contradice el sano conocimiento de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos... Ya, tiempo. Que siga, está bien. Yo sigo después. Es que todavía me falta. Bueno, nada más... Ya pasaron 4 minutos. Pero es que me dieron, no me dieron... 10 minutos, ¿sabes qué? Y empecé... Sí, bien sí. muchos. Es que oiga, es que se emociona el tema y se. La mente está bien metida. Sí. Bien. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que en lugar, ¿verdad? Si nos gusta obtener el dinero, pues de una forma estar más descansados, más relajados, hay una forma de obtener también dinero como es el invertir, ¿verdad? La inversión es muy buena, la bolsa de valores, invertir en comprar acciones, es mejor esto que los juegos de azar. Los juegos de azar traen dolor a la misma persona, al jugador, como a la familia. ¿Por qué? Porque muchos pierden todos sus bienes, no solo una parte, sino todos los bienes. Y bueno, hay también otros tipos de juegos como los didácticos, los que usan las personas para que aprendan los niños del lenguaje. Hay diferentes juegos, ¿verdad? Pero eso ya no son juegos de azar, sino didácticos. Le dimos 15 minutos. Yo ¿Quiere pasar, hermana estaba Raquel? viéndola y no estaba checando la hora. Hey, La veo que- Ándale, Marco. Ay, Dios mío. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. A mí me tocó hablar de la guerra y la defensa. Empiezo con lo que yo apunté y al último lo que me dio usted. No, pues Tú tienes como te Ok. Bueno, de la guerra, lo que yo encontré es que mucha gente comete el error de creer que la Biblia dice no matarás y busca aplicar este mandamiento a la guerra. Sin embargo, la palabra hebrea literalmente significa la muerte intencional y permitida de otra persona por malicia. Con frecuencia Dios ordenaba a los israelitas ir a la guerra contra otras naciones. Y puse varios versículos. El primero es: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas y camellos, asnos. Primera de Samuel 15:3. Otro versículo es: como
como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Josué 4:13. Dios ordenó la pena de muerte para numerosos crímenes. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Este es el versículo Éxodo 21:12. Otro versículo, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:15. También cualquiera que cometiere con bestia morirá. Éxodo 22:19. Dice, cualquiera que hiciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Levítico 20:11. Así que Dios no está en contra de matar en todas las circunstancias, sino solo en contra del asesinato. La guerra nunca es algo bueno, pero algunas veces es algo necesario. En un mundo lleno de gente pecadora, Romanos 3, del 10 al 18, la guerra es inevitable. Algunas veces la única manera de evitar que la gente pecadora haga un gran daño a los inocentes es yendo a la guerra contra ellos. De la defensa, yo escribí el uso adecuado de la defensa propia tiene que ver con la sabiduría, entendimiento y cautela. En Lucas 22:36, Jesús dice a sus discípulos, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Jesús sabía que ahora, en el momento en que sus seguidores estarían amenazados, él defendió el derecho que ellos tenían que defenderse. Poco tiempo después, Jesús es arrestado y Pedro, tomando una espada, corta la oreja de alguien. Jesús reprende a Pedro por lo que hizo, y versículo del 49 al 51 dice, porque en su afán por defender al Señor, Pedro estaba obstaculizando la voluntad de Dios. En muchas oportunidades Jesús había dicho a sus discípulos que él iba a ser arrestado y ser sometido a juicio y morir. Estando en ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, él le matará, mas al tercer día resucitará. Y ellos se enternecieron en gran manera. San Mateo 17, del 22 al 23. En otras palabras, Pedro actuó imprudentemente en esa situación y debemos tener la sabiduría acerca de cuándo luchar y cuándo no. En Éxodo 22 da algunas pistas acerca de la actitud de Dios hacia la defensa propia. Si el ladrón fuere hallado forzado a una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere en el que él hizo, lo será culpado su muerte. Éxodo 22:2. Pero si fuese de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Éxodo 22:3. Dos principios básicos que se enseñan en este texto son el derecho a la propiedad. ¿Es Éxodo 22, 12 y 13 o 2, 3? Éxodo 22:3. ¿3? Sí, 22:3. Gracias. Dice el derecho a la propiedad privada y el derecho a defender esa propiedad. Sin embargo, el pleno ejercicio del derecho a la legítima defensa depende de la situación. Nadie debería ser demasiado ligero para utilizar la fuerza letal contra otra persona, e incluso con alguien que tenga la intención de hacer daño. En algunas ocasiones Pablo actuó en defensa propia, y aunque de manera no violenta. Cuando estaba a punto de ser azotado por los romanos en Jerusalén, Pablo, con flagelo, tranquilamente les confiesa al centurión que él era un ciudadano romano. Inmediatamente las autoridades fueron alarmadas y empezaron a tratar a Pablo de manera diferente, sabiendo que había violado la ley romana e incluso por haberle puesto cadenas. Pablo había utilizado una defensa similar en Filipos después de haber sido azotado, y a fin de lograr una disculpa oficial por parte de aquellos que habían violado sus derechos. Y el versículo Hechos 16 del 36 del 37 al 39.
Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Y no por cierto, si no vengan a ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo le rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. ¿Me falta todavía? Sí. Ok, lo que me dio usted. Acuérdate que hay que tratar de hacer una conclusión. Sí. Bueno, para nuestro estudio de ética, el punto de partida óptica especial se encuentra que la revelación cristiana, en la fe cristiana llamamos cristiana esta revelación porque Cristo es un contenido central. Sin Cristo no existe el cristianismo. Solamente doctrina bíblica crístico, ética cristiana, por creer en la verdad cristiana última. Contemplemos con las cuestiones morales de Cristo la norma, vida cristiana, voluntad de Cristo como está revelada en las Escrituras. Dice, la guerra, pena de muerte o defensa propia. La guerra y la pena de muerte son posiblemente algunos de los desafíos éticos más difíciles para el cristiano. Como han mostrado los capítulos 4 y 5, la vida tiene infinito valor para Dios y siempre debemos respetarla y valorarla. Sin embargo, muchos cristianos sostienen que es correcto, justo pelear en la guerra y matar a otros seres humanos hechos a la imagen de Dios. Además, hay cristianos involucrados en la fabricación y el empleo de armas y destrucción masiva. ¿Será justificable según la palabra de Dios? Finalmente, muchos cristianos defienden firmemente el derecho del Estado a tomar la vida al otro ser humano que asesina por premeditación o comete crímenes graves. ¿Cómo podemos contestar esas preguntas difíciles? La diferencia entre matar y asesinar es muy importante en una discusión en el tema de la guerra. Muchos cristianos no ven ninguna diferencia entre estos términos, pero en la Biblia se los distingue. Muchas versiones en castellano traducen en Éxodo 20:13 como no matarás, pero el término hebreo usado en este versículo, rasaj, siempre está relacionado con el asesinato y nunca se usa con animales, por ejemplo, tampoco para referirse a matar a un enemigo en una guerra. No todo acto de matar es asesinato. El pacifismo y el activismo son los extremos de la discusión sobre la guerra. El pacifismo dice que nunca es correcto participar en una guerra, el activismo dice que siempre es correcto. A través de la historia de la Iglesia enfoque estos dos extremos de desarrollo, llamando la tradición de la guerra justa, y ven algunos guerras con justas y otras injustas. Desafío esto de discernir cuáles guerras son justas. En resumen, la posición de la guerra justa postula la guerra debe ser peleada solamente por causa justa y no por buscar engrandecimiento, gloria o venganza. La guerra debe ser declarada por una autoridad legítima y debe tener la posibilidad razonable de ganar. El bien producido debe valer la pena de la guerra y el resultado debe ser mejor en la opción de permitir que el problema que provocó la guerra continúe. La guerra debe ser el último recurso después de que hayan fracasado otras soluciones menos violentas. Las poblaciones civiles no deben ser atacadas débilmente. Cada esfuerzo debe hacer para minimizar los daños entre ellos y ninguna fuerza innecesaria se debe usar en contra de las tropas o los civiles. Sin embargo, nunca debemos estar totalmente tranquilos con esto. Debemos siempre sentirnos incómodos y preocupados cuando pensamos en esta opción y su implementación. Si una nación lucha en una guerra que considera justa, nunca debe hacerlo con arrogancia y con orgullo guerrero. Al contrario, debe luchar con lágrimas y con una tensión dolorosa. La guerra nunca debe ser fáciles. Esto sigue siendo un asunto ético más perplejos para el cristiano. Bueno, pues yo la conclusión que saco es de que en los tiempos también aquellos, cuando iban a las guerras, pues no sé, en el tiempo de Moisés y todo eso, pues Dios iba adelante de ellos para tratar de que esa guerra, si la ganaban, era para la gloria de Dios, no era porque ellos iban, o sea, por sus fuerzas, o sea, y siempre que la guerra, pues, o sea, si es para defenderte, pues está bien, pero si es nada más por querer poder o por otras cosas que Dios no está de acuerdo, pues que no se hace. Es lo que yo pienso. Ok, muy bien, vamos a avanzar. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes que viven en un país que es bélico, que es una potencia mundial sin mucho tiempo
de las guerras que hubo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que era diferente. Me llama la atención que dice, bueno, no es lo mismo matar que asesinar, ¿verdad? Esto es importante, que a una guerra te envían a matar. La Biblia dice que obedezcas a tus autoridades, entonces si la autoridad te está reclutando para ir a la guerra, tienes que ir a la guerra y en la guerra tienes que matar porque si no te matan a ti. Sí. ¿Verdad? No, porque es muy bonita la película esa de que hasta el último soldado, ¿verdad? De que el hombre de ahí dijo, yo no voy a usar un arma y pues qué linda película, pero eso no pasa regularmente en la realidad. Pudiera suceder, pero no pasa regularmente. Entonces tenemos mucha gente cristiana, muchos muchachos cristianos que son reclutados, ¿verdad?, por el país para ir a la guerra, y a la guerra vas a matar, no vas a asesinar, vas a matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decimos a los muchachos o a nuestros muchachos cristianos que se quieren ir al Army, ¿verdad?, o al Navy para seguir estudiando? ¿Sí? ¿Qué les decimos? Yo me quiero referir a lo que está en el billete de $1. ¿Okay? Es el sello de Estados Unidos. Es una águila que tiene en una patita y en otra patita en una tiene flechas y en otra tiene olivos. Es simbolismo. El águila siempre está viendo al lado de los olivos, que es la paz. ¿Okay? Los Estados Unidos, porque es de Estados Unidos el billete. Estados Unidos no busca la guerra, pero en el tiempo de guerra va a voltear la cabeza hacia las flechas y significa que se va O sea, esto que tú nos dices es muy importante, y hay que saber también en la guerra, y que yo voy a ir a la guerra sí porque me lo manda mi autoridad, porque así lo demanda mi país, porque voy a defender a mi país, que si tiene oscuras razones para mandarle a la guerra el presidente, pues ese es su asunto. A mí me piden que yo obedezca a mis autoridades, entonces yo voy a la guerra sí, pero no voy a asesinar personas, voy a matar para salvar mi vida y la de mis conciudadanos. Porque, Adelante, Raquel. Sí, muy bien. ¿cuándo empieza? Adelante. Ok, a mí me tocó hablar de la eutanasia. La eutanasia, ¿qué es la eutanasia? La palabra viene del griego eu, bien o fácil, thanatos, muerte. La eutanasia es un método que consiste en administrar sustancias mortales a una persona con tal de probar intencionalmente la muerte, debido a que tiene una enfermedad incurable, y es con el propósito de evitar que esa persona continúe teniendo sufrimiento alguno físico o psicológico. Quieren una muerte rápida y sin dolor. Nadie disfruta del sufrimiento, pero esto no justifica el determinar que una persona está lista para morir. Con frecuencia, los propósitos de Dios son cumplidos a través del sufrimiento de una persona. Solo Dios sabe lo que es mejor, y su tiempo, aún en la muerte de uno, es perfecto. Génesis 2:7 nos habla que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que no debemos de ayudar a nadie a morir, ya que Dios es quien da la vida y Él también la quita. Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Hemos escuchado de milagros de personas que aún en el hecho de muerte, Dios les ha dado otra oportunidad de vida. Al enfermo, y vida eterna por el perdón de sus pecados al que viene arrepentido. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, aquí está la vida. Los partidarios de suicidio asistido intentan dar un giro positivo usando términos como muerte con dignidad. Pero muerte con dignidad sigue siendo muerte. Suicidio asistido sigue siendo suicidio, y el suicidio es un error. Cuando alguien está muy enfermo, los médicos y enfermeros deben de luchar por salvar la vida del ser humano, no por terminarla. Entra a la mente del ser humano malos pensamientos. Por ejemplo, el aborto, que también es una vida que comienza en el vientre de una madre y no al nacer. Pero lo que Dios da, el enemigo lo quiere destruir. Vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Primera de Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
La eutanasia y el suicidio asistido son intentos del hombre de usurpar esa autoridad de Dios. Recordemos la muerte violenta de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Los ángeles estaban listos con una palabra del Señor Jesucristo, ellos hubieran ido a bajarlo de la cruz, ¿verdad? Pero Cristo decidió pasar por ese sufrimiento por amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Pero él ya venció la muerte. Primera de Corintios 15, del 54 al 56 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. 1 Corintios 15. Y aunque sigue habiendo mucha controversia si la eutanasia es un asesinato o no, y sabiendo que en el mundo hay diferentes sistemas éticos, diferentes religiones, culturas, sociedades y diversas formas de determinar lo que es ético, recordemos que como cristianos, para obrar bien, debemos poner en práctica las palabras expresadas en el Evangelio. La Biblia nos da instrucciones, detalle de cómo debemos vivir, y yo sí creo que la palabra de Dios es verdad. En Colosenses 3, del 1 a 6 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tomar decisiones bíblicas en el mundo moderno es sumamente desafiante, pero al obtener su palabra obtenemos su bendición. Al obedecer su palabra obtenemos su bendición. El ex cirujano General E. Everett Koop, quien advirtió que la práctica de la medicina no puede ser tanto nuestro senador como nuestro asesino. Deuteronomio 30:19: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que viváis tú y tu descendencia. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, también de lo que estábamos hablando hace ratito, ¿verdad? Que les platiqué que había visto un video de una persona, ¿verdad? Que ella se quiso suicidar y pues la revivieron, y de los que le platiqué también de mi amiga, ¿verdad? Que acaba de fallecer hace poco. Ella conocía el Evangelio y también, ¿verdad? Me puse a pensar, como les dije la semana pasada, ¿verdad? De si muchas veces decimos por evitarle el dolor, por evitarle que esté sufriendo, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos qué Dios tiene en esos últimos minutos, en esos últimos segundos, ¿verdad? Si muchas veces nosotros, ¿sabes? Cuando nos estamos quedando dormidos, a veces estamos ahí pidiéndole perdón al Señor, pues estamos, ¿verdad? Poniendo a nuestros hijos en las manos de Dios, y a veces hasta nos quedamos dormidos, ¿verdad? Porque ya estamos muy cansados, pero esa oración ha sido elevada al Señor, ¿verdad? Y no sabemos, ¿verdad? Como dijo la hermana, que cuando viene alguien a nosotros, porque sí, a nosotros también nos han preguntado, ¿verdad? Esta persona se suicidó, ¿qué va a pasar con esa persona? Tenemos unas amistades en México que se suicidó un muchachito, y ahí fue donde supe, ¿verdad? Que el sacerdote no va a los lugares donde hay un suicidio, ¿verdad? Entonces, recordemos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que hablarles a las personas, ¿verdad? Con quienes vamos con quien va a un funeral, ¿verdad? Y pues solo Dios es el que sabe todas estas cosas. También estaba recordando aquí
leí en las hojas que nos dio la hermana, me gustó mucho, dice, un creyente en Cristo tiene un enfoque de la muerte distinto al no creyente. La muerte, el entierro, la resurrección de Jesucristo dio el golpe fatal al pecado e hizo que la muerte fuera imponente en la vida del creyente y que Jesús conquistó la muerte en su resurrección. El creyente no necesita temer a la muerte. Muchas veces queremos usar este método de eutanasia, muchas veces por miedo también a morir. Unos dicen que por el dolor, por no sufrir, pero también tenemos miedo a veces al morir. Pero si nosotros estamos en Cristo, sabemos que aunque una persona puede morir físicamente, el alma se separa del cuerpo. Eso es lo que significa la muerte. El alma se separa del cuerpo, no es permanente porque tenemos la promesa de la resurrección. Así, hasta iba a leer eso ahí. Y acá dice, tratar a un ser humano que lleva la imagen de Dios de una manera indigna o voluntariamente destruir la vida o asumir una posición de autoridad por sobre la vida y la muerte de otra persona, está fuera de la voluntad de Dios. La Biblia afirma el valor intrínseco de cada ser humano sin importar su edad o su condición, ¿verdad? Y qué bonito saber que nosotros nuestra vida está puesta en las manos de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros vayamos a su presencia es nada más ese paso, es como abrir una puerta, ¿verdad? Vamos a abrir esa puerta, ya no vamos a estar acá en el cuerpo, pero vamos a pasar a la presencia del Señor y eso nadie nos lo va a poder quitar, ¿verdad? Es una gran bendición. Estuvo muy bonito, ¿verdad? Estas exposiciones me da mucho gusto. Me da gusto ver que son personas esforzadas y valientes y que aparte se paran acá enfrente, ¿verdad? Y dicen lo que piensan o leen lo que investigaron. Es correcto, cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Yo quiero también felicitarlos, ¿verdad? Porque tuvieron a bien también vestirse, ¿verdad?, apropiadamente para ser los que están enfrente. Y bueno, pues les agradezco. Yo creo que el resumen de cada una de las cosas es que todo viene en la palabra de Dios. Todo lo podemos estar buscando en la palabra de Dios. Cualquier tema, ya sea nuevo, ya sea viejo. Por ejemplo, la Biblia dice que hubo quien echó suertes ahí por la túnica de Jesús, ¿verdad? Estaban jugando juegos de azar, ¿verdad? Ahí, dados, bueno, era como tipo dados porque eran las piedritas que tiraban ahí, pero cada uno de nosotros podemos ir buscando, ¿verdad? Encontrando, lo hicieron muy bien, encontrando dónde dice la Biblia acerca de, ¿okay? Y siempre recuerda, habla con misericordia. No tienes que decir que no te vas al infierno, por supuesto, el que se va al infierno se va al infierno, nosotros lo sabemos. Solo yo te invito a que lo digas, ¿sí? No te quedes con eso, solo ser misericordioso, lo dijimos la semana pasada. Misericordioso no quiere decir que mientas o que seas hipócrita, ¿verdad? O que reniegues de lo que conoces de la palabra. Misericordioso quiere decir que en amor, con amor, le digas a la gente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, pues sabes qué, nosotros por muchos años antes de la pandemia o por varios años, cada mes nos juntábamos todas las primas Montemayor y pues muchas de las veces era para jugar lotería, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta, no es porque sea pecado propiamente, sino que es algo que me disgusta. Y entonces, pues ahí a la hora de la hora, no, pues es que ella no, porque ella es cristiana, ¿verdad? Te lo prohíbe tu religión. No, a mí mi religión no me prohíbe nada, ¿verdad? Yo conozco la palabra y sé lo que puedo hacer y lo que no. Y no me gusta jugar lotería, ¿verdad? Y no me gusta tampoco porque luego se vuelve un juego en el que todo el mundo lo que quiere es ganar dinero y ya no es convivencia, ya no vamos a convivir, a jugar, a comer unas papitas. Por eso jugamos Eso lo va a quedar bien. Por eso jugamos uno. Sí, exactamente, hasta con el uno se vive peleando uno, sí, que adrede me aventaste, ¿verdad? Entonces imagínate con algo que lleva dinero. Yo he visto primas pelearse por 2 pesos que le faltaron ahí en la... ¿Sí ves? 2 pesos, pesos mexicanos, 2 pesos mexicanos.
entonces ahí es donde se va convirtiendo en, ya no es de Dios, ¿verdad? Ya, Definitivamente. definitivamente no es de Dios. Adelante. Yo los quiero felicitar, ¿verdad? Adelante. Cada uno lo hicieron muy bien. Como dice la licenciada, que vienen muy bien arreglados. También los felicito en ese aspecto, ¿verdad? Que tienen que venir presentables cuando den un tema. Eso me encanta. Hermana Yolanda, muchas gracias.